O fígado graxo é unha doenza cada vez máis presente na sociedade. O primeiro, para que saibamos do que falamos, isto que é? Grasa dentro del hígado, ya está, sencillo. Fala Javier Crespo, un dos maiores expertos do país en enfermidades hepáticas. La acumulación de grasa, de lo que llamamos esteatosis, dentro del hígado y forma parte de un espectro de la enfermedad más amplio, casi siempre de la obesidad, en el cual la grasa que no se acumula en donde debe estar, que es en el tejido adiposo, se acumula ectópicamente, es decir, en órganos alejados de la grasa. O doutor estivo estes días por Pontevedra compartindo os seus coñecementos con profesionais sanitarios e público en xeral. Quedamos con el no Hospital do Montecelo, onde nos explica que a orixe desta enfermidade parte primeiro dunha cuestión evolutiva, porque o noso organismo acumula graxa por unha cuestión de supervivencia. Hai outra razón, a mala alimentación. El organismo sigue acumulando grasa porque tiene un mecanismo de por si acaso de supervivencia y entonces se acumula. Y lógicamente desde hace no muchos años, 30 más o menos, empiezan a surgir los alimentos realmente inadecuados, los alimentos ultraprocesados. Para previr o fígado graxo, dieta saudable e moverse. Comprar en el supermercado al lado de casa, alimentos de proximidad. Si tú compras alimentos de proximidad en tu supermercado, no tomas alcohol y haces un poco de ejercicio, estás previniendo la enfermedad. O doutor explícanos o alarmante incremento de persoas que padecen esta enfermidade, unha de cada 3 xa, que medra de forma paralela a diabetes e a obesidade. Esos afectados, del 30% de la población afectada, va a desarrollar una enfermedad hepática grave o importante, un pequeño porcentaje que no es más allá del 5%. Claro, el 5% del 30% de la población general es mucha gente, pero no todos van a hacer una enfermedad grave. A investigación, como sempre, clave para entender e curar a doenza. Se está investigando en 3 aspectos fundamentales. Uno es por qué unas personas con grasa evolucionan hacia una enfermedad grave y otros no. No lo sabemos bien del todo. 2, por qué o cómo podemos evitar que la grasa se acumule en el hígado. Tampoco lo sabemos bien del todo. Y tercero, cómo podemos revertir la enfermedad, es decir, en tratamientos. En tratamientos ha habido avances notabilísimos en los últimos años. Ya tenemos 2 fármacos, semaglutida y resmetirón, aprobados para el tratamiento. Cos profesionais sanitarios, o doutor Crespo realizou estes días varias sesións de traballo. O seu paso por Pontevedra rematou no edificio da Xunta en Benito Corval cunha charla divulgativa aberta onde o público tivo ocasión de trasladar todas as súas dúbidas e inquedanzas.